Ok. En fin, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Nueva semana y nuevo video en el canal de Under Army, ya acercándonos al fin de semana. Estoy grabando esto en la noche del jueves, vamos a ver si alcanzo a subirlo antes de que ya llegue a ser viernes. Vamos a retomar las discografías internacionales hoy, las discografías. Ustedes saben que desde hace un tiempo yo intenté implementar este formato de hablar también de artistas, de discografías de bandas internacionales, de artistas internacionales, pero no de... A ver, dame un segundo que me olvidé de algo. Discúlpeme, estaba el ventilador, tenía que bajarlo para que no se filtre. Sí, es la pobreza. En fin, recapitulando. Desde hace un tiempo, hace ya unos meses, que yo empecé a hablar también de discografías internacionales, ya no solamente de discografías paraguayas, pero no de las típicas discografías internacionales de rock que hacen todo el mundo, que hablan de los típicos artistas, ¿no? Pink Floyd, los Beatles, Rolling Stones, Radiohead. No, sino que empecé a hablar de artistas internacionales nuevos, con la idea de un poco intentar hacer que la gente escuche mucha de la nueva música interesante, que dentro de lo poco que puedo, digamos, dentro de la poca influencia que tengo, intentar que más gente escuche mucha de la genial música interesante que se está haciendo hoy en día en el mundo, y que muchas veces por andar de llorones quejándonos de que ay, antes la música de antes era mejor, el rock está muerto y bla bla bla. Bueno, estoy tan harto de eso que decidí empezar a hablar de artistas nuevos internacionales para que se callen un poco la boca y dejen de llorar. A ver un poco si de paso se ponen a escuchar un poco de buena música hoy en día, en lugar de solamente quejarse, que es una cosa de la que ya estoy harto de escuchar en internet. Ya hablamos de algunos artistas dentro de ese espacio. Hablamos de Wonderhorse, esta banda inglesa tan interesante. Ya le hicimos la discografía, que tiene apenas 2 discos, es una banda muy nueva. Hablamos de la artista electrónica colombiana de La Minus, que también le hicimos la discografía ya completa porque tiene apenas 2 discos. Ahora es un EP, veo también si lo analizo. Y hoy vamos por primera vez a analizar a una banda nueva, pero de Argentina. Es la primera banda... No, me equivoco. La Minus también es sudamericano, olviden lo que iba a decir. Pero es la primera banda argentina, eso sí, que vamos a analizar en este canal. Quería hablar de ellos porque esta banda fue recientemente anunciada como parte del line-up del tan polémico festival Cosquín Rock, que se va a realizar el próximo año, en el año 2027. Y bueno, fueron anunciados. Son una banda que está creciendo muchísimo en el under argentino, están ganando cada vez más seguidores, eso se nota en sus reproducciones, al menos en YouTube, de lo que yo estuve viendo. Y bueno, quería hablar un poco de ellos porque me parece que están haciendo en gran medida resucitar un sonido de rock argentino que acá en Paraguay sobre todo fue muy exitoso, y sobre todo fue muy exitoso en toda esta parte, digamos, oriunda, cercana al Río de la Plata. Fue muy exitoso en la década entre finales de los 90 y comienzos de los 2000, sobre todo durante los 2000. Mediados de los 2000 fue una explosión de este tipo de sonido. Vamos a hablar de la banda Autos Robados y de su primer EP. Hay que aclarar que esta banda todavía no tiene un disco LP de larga duración lanzado. Vamos a hablar de su primer EP. No, tienen EP lanzados antes de este, pero ya voy a explicar por qué comienzo desde este. Vamos a hablar hoy del EP de esta banda Autos Robados, llamado Laberintos, lanzado en el año 2022. Quiero hacer un par de aclaraciones. Esta banda ya tenía unos cuantos EPs lanzados antes de este EP Laberintos de 2022. ¿Por qué elijo este EP para comenzar? Porque este es el EP con el cual la banda establece ya definitivamente su formación más estable. La formación más estable, que es la que sigue hasta el día de hoy en la banda de Autos Robados, comienza con este EP. Entonces quería comenzar con este. Aparte por lo que estuve viendo en un concierto que ellos tienen grabados en YouTube, ya voy a hablar de eso, muchas canciones que tocaron en ese concierto parten desde este disco. Entonces quería comenzar con este EP Laberintos. Hablando un poco, ¿por qué quería hablar de esta banda en particular y por qué comenzar a hablar de rock argentino con esta banda en particular? Que, como dije, es una banda bastante nueva. Bueno, no tan nueva en realidad, es una banda del año 2000, que se forma ya hace más de 10 años, en el año 2015, pero no es sino hasta ya bien entrada esta década, más o menos después de la pandemia, que empiezan a ganar mucha fuerza en el under argentino, gracias sobre todo al boca en boca y por supuesto al internet, que hoy en día ayuda muchísimo a que la música llegue a todos lados, a diferencia de las épocas en las cuales el sonido de esta banda reinaba.
Pero por qué quería hablar de esta banda y por qué elegí esta banda en particular? Bueno, primero porque ustedes saben que yo siempre estoy atento a varios creadores de contenido sobre de música acá en YouTube. Hay dos en particular que yo sigo de manera más o menos esporádica, cada tanto veo alguno que otro de sus videos cuando me quiero informar de algo que esté pasando, que son dos. El Cuartel del Metal es uno, y el otro es Cruel Rock. Son dos canales argentinos que, bueno, se pusieron a hablar del line-up, ambos se pusieron a hablar del line-up del Cosquín Rock del próximo año. Que el line-up del Cosquín Rock del próximo año es bastante particular porque después de varios años perdón, cosas que pasan cuando le vas de corrido. El Cosquín Rock viene enfrentando una polémica bastante clara desde los últimos años porque, bueno, básicamente la palabra rock en su nombre ya cada vez estaba quedando cada vez más de adorno en el nombre de Cosquín Rock, la palabra rock, en los últimos años, porque de manera bastante desvergonzada y bastante cuestionable habían empezado a meter artistas que no tenían nada que ver con el rock, con la excusa de la apertura de mente y no sé qué poronga. Bueno, empezaban a meter artistas que nada que ver con el rock, muchos de ellos hasta de bastante mala calidad. Se dieron situaciones realmente vergonzosas en los últimos festivales de Cosquín Rock, como por ejemplo, no sé, este cuartetero, creo que es Luke Ra, no sé, no estoy muy atento a ese tipo de música, más o menos sé los nombres, pero hasta ahí, este Luke Ra como intentando justificar su presencia cantando una versión cuartetera de Yendo de la Cama al Living de Charly García, ok. Después convocaron a Lali Espósito, que es una mujer que yo no puedo ni ver, no la puedo ni me gusta su música y ella encima me cae mal, o sea, imagínense. Después pasó lo de aquel cantante de trap que intentó cantar un tema de Cerati Crimen y le salió tan mal y se viralizó. Situaciones que realmente dejaban muy mal parado el Cosquín Rock y hicieron que el festival se ganase muchas críticas. Desde luego que el festival igual tenía gente, igual era rentable, pero cada vez estaba ganando más críticas. Y de hecho acá en Paraguay se había empezado a hacer el Cosquín Rock en el año 2018. Yo había ido de hecho a esa primera edición para ver a Sky Bailinson, que formaba parte del lineup. Y el año antepasado, 2024, se había establecido que se iba a hacer una nueva edición del festival del Cosquín Rock acá en Paraguay. Iba a volver Sky, iba a volver Las Pelotas, pero creo que metieron también ya algunos de estos artistas que nada que ver. Y parece que no funcionó, la gente como que no se entusiasmó y pimba, lo cancelaron. Y claro, esta situación que le ha ganado muchas críticas a Cosquín Rock parece que ha hecho que los organizadores empezaran a decir, che, atémonos un poco más al rock en la próxima edición para que ya no nos tiren tanta mierda. Y bueno, bandas como Autos Robados o referentes de la nueva generación de rock argentino, como por ejemplo los Winona Radios, también fueron convocados para esta nueva edición. Autos Robados, de hecho, de las bandas más under que ha sido convocada para esta edición del festival. Winona Ryder ya es bastante conocida, de hecho acá en Paraguay tiene fanáticos, hace poco de hecho vinieron acá. Y bueno, estaba un poco, yo me decidí la semana pasada a hablar de rock argentino, del nuevo rock argentino que está surgiendo, para que la gente un poco se entere que el rock argentino sigue vivo. No es que todo se trata de Woz y Dillom y toda esta gente, que bueno, Dillom más o menos es de rock, pero no todo se ha convertido en una cosa trapera insoportable, que eso también medio que ya está pasando de moda para este punto. Quería empezar a hablar de rock argentino y quería comenzar por una banda 100% nueva que esté llamando mucho la atención. Y estaba debatiéndome entre si comenzar por Winona Radios o comenzar por Autos Robados, y decidí hablar de Autos Robados porque me parece una banda interesante de hablar por el sonido que hacen y por cómo la frescura que tiene el hecho de su propuesta, digamos, artística, es bastante, o sea, la frescura de su propuesta tiene mucho que ver también con el momento en el cual aparecen, y esto es lo que quiero explicar ahora, más allá de hablar un poco de la historia de la banda. Pero vamos a liquidarlo, la historia de la banda primero para avanzar. A ver, la banda se forma, como dije, hace ya 11 años, creo que lo dije, no recuerdo, pero en sí la banda se forma en el año 2015, o sea, hace 11 años, en la década pasada ya.
en la ciudad, bueno, le viene bien la ciudad de la que vienen, Quilmes, porque suenan uno escucha la banda y suena a cerveza por todos lados. Vienen de la ciudad de Quilmes, obviamente provincia de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires la ciudad. Está actualmente conformada por Federico Santo en voz y guitarra, Lucas Ramos bajo y coros, Emanuel Baldovino en batería y Nicolás Ruiz en guitarra y coros. Esta formación es la que se empieza a solidificar con este disco Laberinto. Por eso es que yo estoy comenzando por este EP. Sin embargo, los primeros lanzamientos oficiales de la banda ya datan del año 2017. El primer sencillo que lanzaron se llamó Platos Rotos. Posteriormente lanzaron un primer EP llamado Los Terribles. En 2019 lanzaron otro EP. Llegaron incluso a lanzar un EP en el año 2021 que era básicamente una sesión en vivo, hasta que en el 2022 lanzan Laberinto, que es ya con esta formación un poco más sólida de la banda. El grupo nace originalmente con la idea de Federico Soto de formar una banda de rock y buscando músicos para que se sumen a su propuesta, ¿no? Actualmente siguen lanzando material. Lo que de momento no han hecho todavía es lanzar un disco de larga duración oficialmente en plataformas, ¿no? Esa es un poco la historia de la banda. Han venido creciendo desde que se estableció esta formación ya sólida, desde el álbum Laberinto de 2022, este disco que vamos a hablar hoy. Han sido una banda que ha crecido cada vez más de manera orgánica y de manera muy digamos, paulatina dentro del under argentino. Han crecido de boca en boca, la gente se la recomienda mutuamente. Y el año pasado grabaron y publicaron en YouTube, está en YouTube, vayan a verlo, un concierto que dieron en un local con muchísima gente. El local estaba abarrotado, un concierto muy bien filmado. Una cosa que yo siempre digo que la gran mayoría de las bandas tiene que hacer apenas tenga la oportunidad, filmar un concierto de buena manera y publicarlo en YouTube, porque eso ayuda muchísimo a la difusión. A la gente le encanta. Hoy en día que la música en vivo se ha valorizado más por el hecho de que hay mucha música con IA y toda la poronga, bueno, a las bandas que realmente tocan y que son muy buenas, siempre les va a venir bien grabar un concierto apenas puedan, ¿no? Grabar un concierto de manera profesional y publicarlo en YouTube y dejarlo ahí para que la gente lo vea. Siempre eso va a atraer, siempre, porque hoy en día la música en vivo está mucho más valorizada que antes. Los chicos de Autorrobados hicieron eso, y si ustedes van a YouTube y ven el concierto que filmaron, que publicaron desde hace poco más de un año, tiene bastantes visualizaciones para ser una banda under, entre comillas. Y bueno, y si uno ve ese concierto que está filmado, ve básicamente una especie de mini recreación de lo que eran los conciertos de rock en Argentina hace 25 años atrás, en los 90 incluso también. Esta cosa de hinchada de fútbol, con las banderas, con la gente saltando, armando quilombo, una cosa que se extraña muchísimo de ver, muchísimo. Es cierto que esa cultura de conciertos que había en Argentina repercutió en cosas negativas con el paso de los años. En cierta manera lo de Cromañón fue consecuencia de eso, el tema de las bengalas y qué sé yo. Pero no cabe duda de que más allá de las cosas malas que esa cultura de conciertos tuvo en esa época, había muchísimas cosas buenas y geniales de esa época que se perdieron con el paso del tiempo, y que hoy en día, todos sabemos que hoy en día la nostalgia en cierta manera vende bastante. Hay mucha gente que extraña eso, que lo vivió y que lo extraña, y a la vez hay muchos jóvenes que no vivieron esa época, pero que lo ven en YouTube, que lo ven a través de internet, y dicen, me gustaría vivir eso, ¿verdad? Porque claro, uno va a un concierto hoy en día, a muchos festivales hoy en día, y la gente está más preocupada por sacarse selfies que por escuchar la música. Y claro, en esa época no era así. Hay mucha gente que cada vez está ávida de cosas que emulen eso de vuelta, lo cual hace que bandas como Autorrobados sean muy atractivas para mucha gente, y yo creo que por eso es que están llamando tanto la atención. Y acá, y por la que han llamado tanta atención y por la que han crecido tanto en popularidad en los últimos años, y por eso es que ahora los convoca para el Cosquín Rock, que en serio deseo que les vaya muy bien y que sean de los grupos que más se destaquen, a pesar de que, bueno, el line-up del Cosquín Rock es una cosa gigantesca, ¿no? Dicho eso, acá es donde quiero empezar a hablar de por qué, desde una de las razones por las cuales una banda como Autorrobados triunfa, está empezando a llamar tanto la atención hoy en día dentro de lo que es la nueva escena del rock argentino que va surgiendo del under. Obviamente,
No vamos a hablar de la calidad musical porque eso es obvio que la tienen, o sea, obvio que la banda es muy buena y por eso llama la atención, o sea, eso no es nada, me parece que no es nada que esté en discusión, así que vamos a apartar esa cuestión del debate. Aparte de eso, que podría ser que obviamente es lo principal, del hecho de que son una muy buena banda, como dije hace un rato, Autos Robados es una banda que se destaca muchísimo por el contexto en el cual está, por el contexto el cual estamos viviendo, en el cual estamos viviendo actualmente, sobre todo en Argentina. Si una banda como Autos Robados aparecía hace 25, 20 años atrás, en plena mitad de los 2000, ponele, no voy a decir que no iban a tener éxito, porque eso es imposible de saber, pero sí hubiesen corrido el riesgo de por ahí no destacarse tanto. ¿Por qué? Porque en esa época, los primeros años de los 2000 hasta mediados de los 2000, este sonido de rock tan particular, que es el llamado rock chabón, o rock barrial, o rock stone, o rock rolinga de los argentinos, este sonido en particular en esa época estaba explotando en popularidad y había un montón de bandas haciendo sonidos similares a él, si es que directamente no lo hacían. Por ende, una banda como Autos Robados que está ligada a ese sonido, si aparecía en esa época, probablemente hubiesen corrido el riesgo de perderse entre la marabunta de bandas que hacían ese mismo sonido, que además estaba teniendo mucho éxito. Eso es una cosa que yo quiero también decir, esto aparte, cuando la gente, sobre todo jovencitos que pueden llegar a estar escuchándome, cuando viene un pelotudo y les dice, que un pelotudo supuestamente conocedor de la industria musical, y les dice que si ustedes hacen determinado sonido nada más, eso les va a asegurar el éxito, es mentira, porque si te está recomendando hacer un sonido que está muy de moda, está la posibilidad de que no triunfes justamente porque todo el mundo lo está haciendo y puede que vos no destaques, ¿ok? En fin, volviendo al tema. ¿Por qué entonces? Sí, puede ser que en aquella época, hace 25 o 20 años atrás, Autos Robados puede que hubiese corrido el riesgo de no destacar capaz tanto entre todas las bandas que tenían este sonido, que hacían este sonido que hacen ellos. Hoy en día, obviamente, el contexto es totalmente distinto. Hoy en día, este es un sonido que hay un montón de gente que demanda que vuelva. ¿Por qué? Porque la escena argentina, sobre todo, la escena argentina más comercial de la música, se sobresaturó de música urbana. Y la música urbana, yo creo, ahora estoy empezando ya a percibir que la música urbana está empezando a tocar su techo de relevancia cultural, por decir de alguna manera. No creo que vaya a morir, o sea, los estilos musicales, los paradigmas musicales no mueren, pero seguro que la música urbana va a seguir y va a haber, y como en todos los géneros musicales o en todos los paradigmas musicales, va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas, de acá al futuro. Pero ya esta efervescencia de que la cultura urbana, la cultura de la música urbana dominaba el mainstream musical, yo veo que desde hace ya un año y medio más o menos que medio se va apagando, ya la gente se está empezando a cansar de todo esto. Y la prueba está en los propios artistas y en los propios representantes de la música urbana, particularmente argentina, que están empezando ya a virar hacia otros terrenos. O sea, Dillon prácticamente ya con Por Cesárea ya se había acercado al rock de manera muy clara, y este último disco que sacó ahora, más allá de que nos pueda gustar o no, también es un disco bastante rockero, o sea, tiene mucho de rock. Woz es un tipo que de por sí nomás luego siempre hizo muchas cosas, mezcló muchas cosas. Lo mismo Catril y Paco Amoroso, son dos tipos que también hacen un poco de todo, no es que solamente hacían música urbana. Y Milo J hace poco lanzó un disco influenciado por el folclore, o sea, estamos hablando de que la mayoría de los artistas que eran los grandes representantes de la música urbana ya están empezando ya a expandirse a otros horizontes. Y esta cuestión de que existe una fórmula para tener éxito haciendo música urbana, porque es supuestamente lo que pega más fácil, ya está empezando a apagarse de a poco. Y mientras tanto, y esto lo prueban artistas como Dillon, por ejemplo, que ya se está pasando al rock directamente, hay cada vez más gente que está queriendo volver a escuchar bandas de rock. Y esto lo prueba también el hecho de que en el mainstream, a nivel mundial, están empezando de vuelta a ver bandas de rock que están empezando a tener mucho éxito. No al nivel de las épocas en las cuales el rock dominaba el mundo, todavía, pero está cada vez creciendo más. The Warning, Turnstile, Viagra Boys, que cada vez está creciendo más en popularidad. Entonces, hay artistas incluso de pop que están empezando a inspirarse en el rock, como pasó con Charlie XCX hace relativamente poco, hace bastante poco en realidad. Por ende, mucha de esa cultura rockera de hace 20 años atrás, y para atrás y más allá,
está empezando a ser cada vez más demandada por el público. Y en este contexto aparece una banda como Autos Robados que refleja justamente un sonido que viene directamente desde esa época del rock argentino, y que representa una cultura, un momento cultural del rock argentino que mucha gente está con ansiedad de volver a sentirlo presente, por decirlo de alguna manera, porque el rock barrial o el rock chabón, que le dicen los argentinos, llegó a, podríamos decir que no había nuevos referentes ya prácticamente en los últimos años, y de repente aparece esta banda Autos Robados que básicamente lo está revitalizando. No es la única, porque incluso la revista Rolling Stone, que es una revista de mierda, pero a mí no me gusta la revista Rolling Stone, me parece que han sacado cada artículo de mierda en los últimos años, pero bueno, no deja de ser una revista relevante, ¿no? Por supuesto estoy hablando de su portal web, de su revista física, es otra cosa. Pero la revista Rolling Stone no deja de ser, por más que a mí no me guste, o por más que sea bastante criticable muchas de las cosas que publican, no deja de ser una publicación muy relevante para la prensa, para lo que es el ambiente de la música mainstream. Pues bueno, hasta la revista Rolling Stone ha reconocido que hay una especie de movimiento under en Argentina que está cada vez ganándose más adeptos, que ellos le pusieron el nombre de Neo Rollinga, una cosa así, que es básicamente esto, recobrar o retomar más o menos el sonido del rock barrial, del rock chabón de los 90 y los 2000, y tratar de modernizarlo para traerlo un poco a la actualidad, que es un poco lo que hacen estos muchachos de Autos Robados, y lo hacen bastante bien. ¿A qué me recuerda este álbum, este mini álbum en realidad, de Autos Robados, que se llama Laberinto, ¿no? ¿A qué me recuerda la banda en general y su sonido en general? Yo creo que lo dije en el video sobre el fallecimiento del Indio Solari. A mí el rock chabón, el rock barrial argentino nunca me terminó de apasionar. Hay cosas que me gustan y hay cosas, pero la gran mayoría de las cosas nunca medio que me tenían así como bandas como La 25, Jóvenes Polidoceros, eran como grupos que yo no, ni los Caballeros de la Quema, eran como grupos que yo ahí tenía, sí, no me atraían mucho, me parecía un rock demasiado cuadrado y no particularmente creativo. Era muy porque el rock chabón, ¿qué es el rock chabón para empezar? El rock chabón, el rock rollinga de los argentinos, es básicamente tomar el sonido más elemental, digamos, el sonido más básico de los Rolling Stones en particular, y alguna que otra cosa muy específica de los Redonditos de Ricota, aunque bueno, los Redonditos de Ricota son una cosa mucho más grande que eso, y bueno, meterle una cuestión de idiosincrasia muy propia de los barrios, sobre todo del conurbano argentino. Eso es básicamente el rock chabón, explicado así rápido. Nace más o menos en los 90, cuando los Rolling Stones empiezan a venir a la Argentina y empiezan a tener mucho éxito. Ahí nace la cultura rollinga, que es prácticamente una tribu urbana que existió durante todos esos años. Y bueno, el sonido de Autos Robados remite un poco a ese sonido de rock chabón, aunque tiene una identidad muy particular. Si a mí una identidad muy única, al menos dentro de lo que es la banda. Si a mí me preguntan a qué me hace acordar el sonido de los Autos Robados en líneas generales, me hace acordar mucho a los Ratones Paranoicos, pero no a cualquier a cualquier etapa de los Ratones Paranoicos. Explico lo siguiente. Los Ratones Paranoicos son una banda que a mí en líneas generales nunca me voló la cabeza, nunca me apasionó demasiado lo que hacían, salvo cosas muy puntuales, alguna que otra canción. Pero lo que sí me voló la cabeza de ellos, y sí tengo que reconocer que es probablemente el mejor momento de toda su carrera a nivel creativo, es su primer disco, que tiene un título no muy creativo, que es Los Chicos Quieren Rock. Es del año 89 ese disco. Y claro, en esa época, el rock chabón, el rock rollinga, que prácticamente los Ratones Paranoicos fueron absolutos precursores de ese sonido. Pero claro, en el 89, cuando lanza su primer disco, ese sonido no existía. Por ende, no existía la fórmula del rock chabón, no existía eso de intentar sonar a eso para llamar la atención, que eso se hizo mucho en los años siguientes, una vez que el rock chabón ya estalló en las radios. Por ende, ese primer disco de los Ratones Paranoicos es el único disco que yo considero que realmente es genial de ellos. Y muchos se preguntarán, ¿por qué suena mejor? No, probablemente es el disco que peor suena, probablemente es el disco que tiene peor producción, pero es el disco más
con mayor identidad que tuvieron los Ratones Paranoicos, más allá de ser simplemente la versión argentina básica de los Rolling Stones, que es lo que básicamente serían durante el resto de su carrera. Ese primer disco de los Ratones Paranoicos suena a... Obviamente la influencia de los Rolling Stones está, pero ese primer disco suena a los Stooges teniendo a Johnny Rotten de los Sex Pistols en lugar de Iggy Pop como vocalista, intentando sonar a los Stones. Es un disco único, ese primer disco de los Ratones Paranoicos. Es el único disco en el cual yo... ¿Y por qué menciono a Johnny Rotten? Porque en muchos momentos de ese disco Juan se canta como Johnny Rotten, es muy parecido y le da una actitud tremenda a los temas. Son sucios, son agresivos, son violentos, son desfachatados, les chupa todo un huevo, se nota en ese disco. Se nota que estaban borrachos cuando lo grabaron y eso es lo que más pega de ese disco. Durante el resto de su discografía, los Ratones Paranoicos empezarían a tomar la fórmula de parecerse a los Stones para hacer una discografía en base a eso. Por eso es que a mí nunca me llamaron mucho la atención. Una banda que intenta copiar a otra, a mí no me va a llamar mucho la atención. Y hay mucha gente hoy en día que critica a Greta Van Fleet porque se parecen demasiado a Led Zeppelin, pero a los Ratones Paranoicos, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, en fin. Y bueno, el sonido de autos robados en este EP en particular de Laberintos me hace acordar, y el sonido en general de la banda, incluso en los otros EP que he escuchado, que también los vamos a analizar en su momento, me hace acordar mucho a ese sonido primigenio de los Ratones Paranoicos. Ese sonido sucio, más humilde, pero a la vez mucho más desfachatado, mucho más sucio, mucho más despreocupado. Eso sí, la banda tiene una identidad propia y sobre todo esa identidad propia se la da su cantante y líder de la banda. Esperen que les digo el nombre de vuelta. El señor Federico Soto. Federico Soto es un cantante, tiene una manera de cantar muy personal, es una especie de... Te canta con una cierta camaradería de los barrios argentinos, por decirlo de alguna manera. Te canta como si vos estuvieses sentado con él en la barra de un bar ahí de, no sé, de Florencio Varela tomándote unas quilmes, básicamente. Y es lo mejor que tiene, o sea, hace sentir a la banda muy cercana con uno, ¿no? Después el sonido de la banda en sí, el grupo toca bastante bien, y bueno, el sonido como tal es el sonido típico del rock chabón de la época, de los 90 y de los 2000 en Argentina. Vuelvo a repetir, todo es contexto. Hoy en día este sonido, tocado por una banda nueva, es tremendamente fresco de escuchar. Y obviamente que a mí la banda me gusta mucho y la banda toca bastante bien. O sea, eso no se lo vamos a quitar. Dios quiera que les vaya muy bien ahora que van a tocar en el Cosquín Rock. Que llamen la atención y que no dejen de crecer y que eventualmente graben ya un LP. Y bueno, y si vienen acá a Paraguay, seguro estaré más que encantado de ver la manera de ir a verlos. Cuando los Winona Ryder vinieron hace unos meses, lamentablemente no pude ir porque no estaba muy metido con la banda en ese momento. Ahora los empecé a escuchar y me encantan, y ahora que escuché a esta banda Autor Robado, pues bueno, si es que llegan a venir acá, les estaría encantado de ir a verlos. En fin, vamos a ir con la canción por canción, que son 5 canciones nada más, es un EP, y va a ser bastante rápido porque no hay mucho de diferente de decir de cada canción. Todas las canciones tienen más o menos el mismo sonido. Gente Rota, que es la canción que abre, yo lo que más destaco en esta canción es el uso de los coros. O sea, me encanta mucho como cuando llega el coro se suma el resto de la banda para cantar. Eso está bastante bueno. Remedios es más o menos bastante parecida a Gente Rota, solo que no tiene la particularidad de los coros. Me gusta una parte en particular de la letra, ¿no? Que dice: gente feliz inconsciente que navega contra la corriente, que no le importa a vos ni tu bla bla bla. Espectacular. Esa parte de la letra me encanta, muy buen tema. Gente Rota y Remedios tiene más o menos el mismo ritmo, o sea, un ritmo bastante normal de canción Stone. Después viene el tema más acelerado, que es Laberintos, que es el tema más, es el tema más acelerado, más hiperactivo, por decir de alguna manera. Está bastante bien. Podría ser el más agresivo capaz del disco. Y después vienen Los Cobardes e Insisto, que son las canciones 4 y 5 respectivamente, que bueno, también tienen ese sonido Stone, pero un poquito más comprimido, un poquito más, digámosle que son lo más parecido a 2 baladas de este disco, porque
tienen un aire un poquito más, una especie de emocionalidad un poquito más nostálgica, un poquito más romántica incluso, y nada, están bastante bien. Es un disco muy disfrutable, es un álbum muy disfrutable. La banda, este además es un sonido que acá en Paraguay siempre tuvo muchos seguidores. Ratones Paranoicos, por ejemplo, que siempre lo hicieron, eran tremendamente famosos acá. Por ende, mucha gente que añora esa época de rock argentino, pues acá tiene una banda que pueden escuchar nueva, que les va a encantar. Démosle bola a este tipo de bandas, realmente vale la pena, y dejémonos ya de quejar de que el rock murió y no sé qué. La única manera de que el rock muera es que nosotros dejemos de escuchar las bandas nuevas que aparecen y que llaman la atención. Dejemos de hacer eso y démosle pelota. Esta es una banda muy buena a la que hay que darle pelota. En fin, nada más que decir. Gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo para que llegue a más gente, y nada más que decir. Si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, nos vemos.